Hay muchas personas que creen que cuando hablamos de incredulidad se está refiriendo a uno, y aún inclusive la palabra del Señor, se está refiriendo a todas aquellas personas que no creen en Dios. Incredulidad no solamente tiene que ver con esto. Incredulidad lo vamos a ver a través de la Biblia, que incredulidad, hasta hay muchas personas que son creyentes en Dios, que son incrédulos. Y parece absurdo que una persona creyente en Dios esté específicamente siendo un incrédulo. Es como a veces pensamos en un hispano que esté en contra de los hispanos. Y conocemos mucha gente que es hispana que está en contra de los hispanos. Bueno, hay mucha gente que es creyente que son personas incrédulas. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Es como una persona en esta semana que le dijo a la otra persona, porque estaba hablando acerca de esto, de venir a la iglesia, asistir a la iglesia, y le dijo, no, el problema está nada más en tener una relación con el Señor Jesucristo. Y no hace falta ir a la iglesia. Esto estaría en contra de lo que el Señor mismo está diciendo en su palabra. Porque la palabra dice, no dejes de congregarte. ¿Eso dice la Biblia o no? Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted se fija en el libro de Éxodo, cuando habla de los 10 mandamientos, ahí en los 10 mandamientos te dice no matar, por ejemplo. No te está dando opciones. No te dice, bueno, puedes matar a un bebé. Ahí te dice no, y cuando te dice no es... ¿Cómo dice en inglés? En inglés dice no means no. Es así, ¿verdad? O sea, no significa que no. No cometerás adulterio. Bueno, si la mujer se pone un poco pesada, pues entonces sí. No te da opciones, te dice no. Y cuando dice el pasaje, no dejando de congregarnos, es exactamente lo mismo. ¿Cierto o no? No te da opción. Bueno, cuando venga el coronavirus, el COVID-19, entonces sí. No te da opciones. Te dice no. No puedes jugar con la palabra del Señor. Cuando hablamos de la palabra del Señor y tener una relación con el Señor Jesucristo, es escucharlo a Él, ver qué dice Él y obedecerlo. No adaptarlo a mi manera, acomodarlo a mi manera y buscar la forma de que yo me sienta cómodo, no importa lo que el Señor diga. Escuchemos siempre lo que la palabra del Señor dice, de la manera en que lo dice y a quién lo dice. No puedes dejar de congregarte. Si estás escuchándome ahora en la casa, si estás escuchándome ahora acostado ahí en la cama cogiendo fresco, bueno, fresco no, porque ahora está más fresquito que otros días, o cogiendo calor, el problema no está ahí que estés en la casa. El problema no es que ya quedé bien con el Señor porque estoy ahí en mi casa y estoy escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Es como si estuviera ahí. Es como la gente a veces me decía, pastor, no estuve el domingo en la iglesia, pero mi espíritu estaba aquí. Chicos, al único lugar que he conocido que mandan los espíritus es a la iglesia. Nadie dice, voy a mandar mi espíritu al mercado. Voy a mandar mi espíritu al cine para que vea la película y después me cuente. Al único lugar donde mandan los espíritus es a la iglesia. Así que ten cuidado, hermano. No vaya a chocar con un espíritu de cualquier hermano que no viene a la iglesia pero que mandó su espíritu. La Biblia, la palabra del Señor, se te está faltando el respeto hoy día, más que nunca. Y no solamente estoy hablando de gente que no viene a la iglesia porque busca sus excusas. Porque hay gente que de verdad que no puede venir a la iglesia. Oigan bien, hay gente que de verdad no puede venir a la iglesia, es imposible. Porque no pueden caminar, porque están en un hospital, porque cualquier situación se los impide y no pueden llegar. Pero no es la mayoría. Y la gente no está yendo a la iglesia porque no quiere. Porque no tienen una relación estrecha con el Señor Jesucristo y no lo están escuchando. Amén. Él dice, no dejes de congregarte. Y lo hace. En el pasaje de hoy, que hemos titulado así, mi incredulidad mata mi milagro. Y todo el mundo en el día de hoy quisiera tener un milagro. Si usted tuviera una lamparita, ¿verdad?, caminando por ahí por la calle, y se encontrara esa la famosa lámpara de la historia de lámpara de Aladino, que tú agarrabas la lámpara, la frotabas, ¿y qué pasaba? Salía un genio, y entonces tú le pedías 3 deseos.
Y por lo tanto esos 3 deseos eran 3 milagros. Me pongo a pensar. Hay mucha gente en el día de hoy. A mí me encantaría tener esa lámpara. Yo no sé usted. Así que si te la encuentra por ahí y no le gusta, me la manda a mí. Porque hay muchos milagros que todavía yo quiero que ocurran. Pero el milagro que estamos hablando hoy, que estamos matando ese milagro, es la incredulidad que hay en el ser humano. Y no estoy hablando del impío. Estoy hablando aún de aquel creyente que no quiere ir a la iglesia en el día de hoy. Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece la vida. Pero aprovechar las oportunidades que son buenas y correctas. Oigan bien, hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan, pero que sean buenas y correctas. Aún en medio de la crisis usted puede decir que podemos encontrar oportunidades buenas y correctas. Aún en medio de la crisis. No todas las oportunidades son buenas. Y desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha de oportunidades sin que realmente sean oportunidades buenas. En Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, miren lo que dice el pasaje, aprovechando, o sea, teniendo la oportunidad, aprovechando ¿qué? El tiempo. No, pero antes de eso, ¿qué dice? Aprovechando bien. Si se hubiera quitado esa palabrita, aprovechando el tiempo, dice, a gozarla. No importa lo que pase. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra del Señor siempre es correcta. Tienes que aprovechar, ¿qué cosa? Bien. Tienes que aprovechar bien el tiempo. Y se refiere muchísimo a los días de hoy. Porque los días son malos. ¿Verdad que estamos en tiempos malos? No es solamente lo malo que está, sino lo más malo que se va a poner. Ayer estaba hablando precisamente con una persona acerca de los tiempos malos que van a venir. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no vamos a hablar de los temas apocalípticos, pero cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, ya los hijos de Dios no estarán aquí en la tierra. Oiga bien, y recuerde que el Señor no se va a llevar ni siquiera a aquella persona que se ha dicho que es un creyente, si realmente es una persona incrédula y no la ha creído el Señor. El Señor viene a buscar a su iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que creemos. Cuando el Señor se venga a buscar a su iglesia, imagínense ustedes, este mundo es, el príncipe de este mundo es, ¿quién? Satanás. Por eso es que pasan todas las cosas malas que pasan en el día de hoy. Pero como los hijos de Dios están en ese mundo, la mano de Dios está en ese mundo, encima de ese mundo, tratando de protegernos a nosotros, a los hijos de Dios, para que nosotros estemos bien. Pero el día que el Señor venga, en su segunda venida, el Señor va a arrancar de ese mundo a quién, a todos sus hijos, a su iglesia, y se los va a llevar con él. Amén. Cuando la mano de Dios se quite de encima de este mundo, póngase a pensar lo que va a ocurrir en ese mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde la gente tiene que darse cuenta que mi incredulidad está matando el milagro que puede haber en mi vida, las cosas buenas, aprovechando bien el tiempo que Dios me está dando. Es más peligroso de lo que la gente en el día de hoy puede imaginarse. La incredulidad es la reserva que tiene una persona para no creer en algo que no ve o que no está realmente demostrado. El primer paso que tiene el comunismo, y yo viví en un país donde había comunismo en aquella época, el primer paso que hace el comunismo es trabajar en la incredulidad. Por eso el comunismo está en contra de los cristianos, porque ellos dicen que ni rey ni Dios. Por lo tanto es falta de fe. Comunismo promueve la falta de fe. Los filósofos no se niegan a creer y Dios realmente se lamenta muchísimo de la ignorancia que hay en toda aquella persona que niega la existencia de un Dios real como nuestro Dios. No tienes que creer todas las cosas que las personas dicen, pero de todo lo que te dicen, yo creo que deberías creer algo.
Alguien dijo en una frase popular, ¿verdad? Cuando el río suena, cuando el río suena, algo va a pasar, algo trae, algo está trayendo. Y en el día de hoy estamos oyendo muchas cosas llamando la atención a la incredulidad del ser humano, para que el ser humano despierte y se dé cuenta que los días se están acabando. No es que mañana va a venir el Señor, oiga bien, ya estaba oyendo hasta el disparate de un rabino que estaba diciendo, poniendo hasta el día, el 22 de diciembre del año 2021, Jesucristo va a venir. Ya de por ende, ya el hombre está más chiflado que una, ¿verdad? Que una cabra. Está más chiflado, porque la Biblia, la palabra del Señor dice que aquel ángel que está al lado del Señor no sabe el día. ¿Cómo es posible que el rabino ese que está allá abajo ya sepa el día? Ahora, rechazar la incredulidad te hace abrir mucho más el corazón y la mente. En esta historia que vamos a ver en el día de hoy, que leyó nuestra hermana Glenda, habla específicamente de 3 personajes que quiero llamar la atención en esta historia. En esta historia, los 3 personajes, la primera es la gente que estaba allí. Lo segundo es el ciego, que la Biblia aún declara abiertamente cómo se llamaba este ciego. Este ciego se llamaba Bartimeo. Y vamos a probarlo a través de la Biblia, que este ciego no era ciego de nacimiento. Hay una gran diferencia entre ser una persona ciega de nacimiento a ser una persona que antes veía y después perdió la vista. Que antes caminaba, pero ahora no puede caminar. Y el tercer personaje, lógicamente, es el personaje más importante de la historia. Este es nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia habla, en el Evangelio de Mateo específicamente, en ese Evangelio de Mateo, no, si usted lo ve aquí, que es una repetición quizás de esta misma historia, dice que aún no solamente era un solo ciego. En Mateo, de la misma historia, aparece de que eran 2 ciegos. Sin embargo, en el libro de Marcos, que es el que estamos analizando, en el libro de Marcos aparece que era solamente un ciego. Esto no contradice la Biblia porque específicamente la única persona que habló en ese momento, la única persona que realmente estuvo pendiente de toda la necesidad que tenía de su credulidad y poder creerle al Señor, era este hombre que llamó la atención del Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Lucas dice muy bonito que después que el Señor sanó a este hombre ciego, que se llamaba Bartimeo, dice la Biblia también que toda aquella gente, toda aquella multitud que hablamos ahorita, toda aquella multitud que vio que aquel ciego había sido sanado, empezaron a alabar también al nombre del Señor, y eso no lo registra el Evangelio de Marcos. Ahora bien, hablemos primero de los que iban en esa multitud. ¿Quiénes eran las personas que estaban allí, en toda aquella multitud, que estaba caminando con el Señor y estaban yendo a diferentes lugares? Dentro de esa multitud, y que dice la Biblia que era una gran multitud, había de todo tipo de personas. Dentro de ese grupo había personas que eran fieles, que querían, como pasa en el día de hoy. Hay gente que son fieles, hay gente que son, buscan la manera de obedecer al Señor, de creerle realmente al Señor y hacer las cosas como el Señor quiere que uno la haga. Dentro de ese grupo también habría, me imagino, chismosos, que querían ver qué cosa pasaba. Es como cuando una persona, yo lo he visto, una persona se iba a tirar un piso 15 y toda la policía había llegado ahí abajo y estaban arriba viendo a aquel hombre que quería tirarse de aquel piso 15. Y yo me quedé asombrado en esa ciudad como aquella gente llegaron allí en aquel lugar, empezaron a, mira, y todo el mundo comentando y todos los chismosos estaban ahí, que vi a una persona que trajo hasta una silla y se sentó mirando hacia el techo, como si lo que estuvieran viendo fuera una película. Y todo el mundo decía, algunas personas decían, ¿se tirará o no se tirará? En vez de estar preocupándose por las condiciones o las características o el sufrimiento o los traumas que pudiera tener esta persona que estaba haciendo, tratando de hacer ese disparate, estaban viendo aquello como algo sin importancia. En aquel grupo tiene que haber estado personas también con chismosos. ¿Qué hará este hombre llamado Jesús? Recuerden ustedes que yo conté en una ocasión, cuando trabajaba con la asociación de Billy Graham, que cuando terminó el evento, se le empezó a entrevistar a personas que estaban saliendo de allí del estadio. Y se le preguntó, entre las cosas que se le preguntaba, ¿por qué vino a escuchar al doctor Billy Graham?
Y la gente daba, porque para mí es un predicador que nunca había tenido la oportunidad de verlo. Otro decía, no, porque yo lo he escuchado mucho en la radio y ahora quería verlo en persona. Otro decía, yo vengo siempre y realmente me encanta escucharlo. Y una mujer que se les entrevistó también allí dijo, yo vine a verlo porque Billy Graham es el amor de mi vida. Y yo decía, ¿qué le pasó? O sea, ¿está vino al lugar equivocado? Aquí no vienes, esto no es el programa Enamorándonos. O sea, uno no viene aquí a buscar pareja. ¿Saben que en una época, desgraciadamente, que había muchos hombres que venían a la iglesia, porque en la iglesia era el único lugar donde encontraban mujeres o muchachas que eran señoritas. Ya no encontraban muchachas señoritas fuera en el mundo, entonces venían a la iglesia a buscar muchachas señoritas porque era donde único lo podían encontrar. Había quizás personas que llegaban en aquella multitud porque eran personas que estaban interesadas. Algunos llegaban quizás porque eran indiferentes. Y a otros quizás eran personas que llegaban como espías para poder dar la información a todos aquellos fariseos, contarles lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Como pasaba en Cuba. En Cuba, en la época en que nosotros vivíamos, me imagino que lo haga todavía el gobierno comunista de Cuba, lo sigue haciendo, vienen a la iglesia con la idea de escuchar que se está hablando ahí en la iglesia para informar al gobierno si se está hablando mal del gobierno o no en la iglesia. Aquí no tenemos que hablar mal ni del gobierno, ni de ninguna posición de ningún líder. ¿Saben por qué? Porque ese no es el tema nuestro. Amén. El tema de la iglesia es Jesucristo. Amén. No quiere decir que no tengamos ideas o conceptos políticos. Tenemos nuestras ideas y cada una, ninguna persona es apolítica. O sea que no tiene ningún concepto en la política. Todos nosotros tenemos un concepto, una línea en cuanto a la política, pero eso no es el tema de aquí. Aquí no se toca ese tema, porque el tema de aquí es el tema del Señor Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 2, dice así, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta es otra época, otra situación en que la gente exclusivamente estaba siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ver las señales que hacía con los enfermos. ¿Cuál es la razón que la gente va a la iglesia? Yo puedo saber cuál es la razón por la cual la gente no viene a la iglesia. Pero ¿cuál es la razón por la cual, y quiero que te hagas tú esta pregunta, cuál es la razón por la cual viniste a la iglesia? No me la respondas, respóndetela tú misma y respóndetela al Señor. ¿Por qué viniste a la iglesia? Vine a la iglesia, y si hablo de mí, no vine a la iglesia porque soy el pastor. Oiga bien, no vine a la iglesia porque soy el pastor. Mi esposa y yo hemos estado de vacaciones. Y donde estemos de vacaciones, buscamos cuál es la iglesia más cerca que está ahí. Tenemos que ir al servicio. Me acuerdo que hasta en una ocasión estuvimos en Daytona Beach, ahí fue un hotel frente a la playa, y le dije, Raquel, es domingo, vámonos a una iglesia, encontramos una iglesia cerca ahí, y yo ni siquiera averigüé, yo dije, más o menos debe ser el servicio como a las 11 de la mañana. Cuando llegamos ahí a la iglesia vimos que la gente estaba saliendo y pensábamos que la gente estaba saliendo porque era del primer culto y iban a estar ahora en el segundo culto. Pues no era así. La iglesia en las vacaciones, en el verano, nada más que dan un solo culto y los dan muy temprano. Así que cuando Raquel y yo llegamos y toda aquella gente estaba saliendo, Raquel y yo pensando de que iba a venir el segundo culto, no, ya no había ningún culto, ya se había acabado todo. Ellos nos informaron acerca de eso y digo, bueno, ni modo, Raquel, pues perdimos la oportunidad de estar en el servicio. Y nos fuimos a un restaurante. Cuando fuimos allá al restaurante, recuerdo que era, y no voy a hacer propaganda, un restaurante de comida rápida, porque a Raquel le gustaba el tipo de pollo que se vendía allí. Y nos sentamos y pedimos nuestro leche y nos sentamos en la mesa. Me empecé a dar cuenta que empezaron a llegar mucha esa gente que estamos viendo, que estaban saliendo de la iglesia, empezaron a llegar ahí también. Y yo le dije a Raquel, mira esa persona saliendo de la iglesia y vinieron aquí a comer también. Y hasta me sentí contento porque dije, mira, nuestros hermanos en Cristo están viniendo aquí a la iglesia también. Y esto es como si fuera una iglesia ahora porque todo esto se llenó de hermanos de la iglesia. En ese momento entró una mujer desamparada. Y esa mujer desamparada que entró tenía mucha hambre. Y desde que entró yo puse los ojos encima de esa mujer.
Y esa mujer pasó por encima de toda esa gente que acababa de salir de la iglesia y ninguno le prestó atención. Se sentó en una mesa sola. Había alrededor de todo eso, mesas con todos esos hermanos de esa iglesia, con sus hijos que estaban comiendo. Y ella miraba con angustia, con desespero a toda esa gente. Cómo se comía toda aquella comida. Y nadie le prestó atención a esa mujer. Yo me saqué a aquella mujer y la miré y le dije, ¿tienes hambre? Y ella me bajó la cabeza y le dijo, no, quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Tienes hambre? Y esa mujer desamparada me dijo, sí. Me fui inmediatamente y me puse delante de todo el mundo. A mí me importó porque todo el mundo estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Me fui delante de todo el mundo y le compré comida a esa mujer. Vine a la mesa donde ella estaba y le entregué todo lo que había comprado para ella. Esa mujer comió, hermano, como usted no tiene ni idea. Pero empecé a mirar a toda aquella gente que acababan de salir de la iglesia. Y yo los miré con vergüenza. Me daba vergüenza. Porque me pongo a pensar, ¿qué aprendieron allá adentro? ¿Qué fue lo que aprendieron allá adentro que no lo pudieron demostrar afuera? Porque adentro es muy bonito. Pero afuera es donde tenemos que demostrar lo que realmente aprendimos allá adentro. Es la gran pregunta que les hago a ellos también. ¿Para qué fueron a la iglesia? ¿Para qué fueron a la iglesia si no hay cambios? ¿Para qué fueron a la iglesia si no ponen en función lo que la palabra del Señor dice? Es triste. Eso ocurre en muchos lugares. Hay tres cosas relacionadas con esta multitud. La gente seguía a Jesús. No todos los que siguen a Jesús creen a Jesús. Oigan bien, no todos los que siguen a Jesús creen a Jesús. Puede ser que crean en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y esa es una gran diferencia. Una cosa es decir, tengo la fe, y otra cosa es decir, le creo a Él. Le creo lo que Él dice, de la manera que lo dice y cómo lo dice y en el momento en que se dice. Para muchos de los que le seguían, eso solamente era aquel nazareno. No era ni siquiera el Hijo de Dios, ni mucho menos el Salvador. Yo les conté en una ocasión a ustedes que cuando Raquel y yo teníamos el pastorado en una iglesia, yo siempre tenía que salir de la casa pastoral, que estaba distante del templo, y caminar y pasar frente por frente a una iglesia de otra religión. Una religión, lógicamente, que no seguía a Cristo Jesús. Y yo pasaba siempre, tenía que pasar siempre, domingo tras domingo, yo tenía que pasar por encima, por el frente de ese templo, y ya a esa hora habían personas de esa congregación que estaban en el portal de ese templo abierto, ya esperando que los hermanos también llegaran a su templo. Cuando yo pasé un día, me acuerdo que había una persona que lógicamente me conocía, que me dijo, buenos días, hermano. Y yo, que tengo una lengua que le suena manco, le dije, hermano, no me miras, tú y yo no podemos ser ni primos. Porque hermanos solamente podemos ser si Cristo Jesús, si nuestro Señor es nuestro Padre. Amén. Pero el Dios en el cual tú alabas, al Dios del cual tú sirves, no es mi Señor Jesús. Por lo tanto, tú y yo no podemos ser hermanos. Quizás primo, pero hermano. Quizás hasta suegro, pero no hermano. Hermanos no podemos ser. Porque solamente los hermanos son aquellos que siguen a nuestro Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús no es creer solo, sino es aprender a ser discípulo del Señor Jesucristo. También en este grupo que venía, esta gran multitud,
esta gente sabía muy bien quién era Bartimeo, porque cuando usted ve en el Evangelio de Marcos, cuando el escritor escribe y pone específicamente el nombre de este ciego, eso quiere decir que toda aquella gente, porque el escritor lo que escuchaba y lo que veía era lo que llevaba al papel. Por lo tanto, toda aquella gente sabía muy bien quién era este hombre y cómo se llamaba. Ahora póngase a pensar, que usted sepa que hay un hombre que va siempre a un lugar público, en el medio del camino, como dice la Biblia que andaba este Bartimeo, en el medio del camino y se ponía a pedir limosna. Vamos a probarlo ahorita, que mucha de esta gente sabía muy bien que Bartimeo antes veía. Y quizás cuando Bartimeo veía, mucha gente era amigo de Bartimeo, mucha gente se llevaba bien con Bartimeo, quizás Bartimeo trabajaba con muchos de ellos en muchos lugares, se ponían a jugar, hacían muchas actividades con Bartimeo. Ahora Bartimeo está ciego. Y Bartimeo está en el medio del camino solo. Y la gente pasaba por allí. Y lo vamos a ver ahorita. Como no solamente la gente no le importaba que Bartimeo tuviera la situación que estaba teniendo. Y después vamos a ver la situación que Bartimeo tenía en su hogar. Y lo vamos a ver. Porque la Biblia habla también del hogar de Bartimeo. Sino también es el hecho de que cuando el Bartimeo trataba de buscar la solución para su vida y tratar de defender que él quería ver, le querían parar ese deseo. Vamos a verlo después en el pasaje. Ellos sabían muy bien que era Bartimeo. Y reprendieron a Bartimeo y que se callase. Me gustó mucho la versión que leíste cuando decía el pasaje de una manera más popular el lenguaje. Cállate la boca. Él estaba gritando, Señor Jesús, él no veía, pero le dijeron que el Señor Jesús estaba pasando por ahí y empezó, Jesús, cállate la boca, Bartimeo, no hables. El único que podía defender la necesidad que él tenía con ganas era el propio que estaba sufriendo. Ese sí entiende lo que se estaba sufriendo. Ahora bien, hay mucha gente que solo piensa en sus propios beneficios. Y vamos a ver acerca de este ciego y cosas relacionadas con este ciego. Lo primero que quiero llamar la atención es que Bartimeo el ciego no vivía solo. Dice la Biblia en el pasaje cuando lo leyó la hermana que estaba allí su papá, porque la gente le dice este es hijo de Timeo. Por lo tanto, él tenía a su papá. La Biblia no habla de su esposa, la Biblia no habla de hijos, pero la Biblia sí habla de su papá. Así que lo más probable, y al estar ciego más todavía, es que Bartimeo estaba viviendo con su papá. Y la situación económica tan mala que tenía él, le hacía ir al medio de la calle, al medio del camino, a pedir limosna para poder comer todos los días y quizás traerle la comida a su propio papá. Porque su papá quizás estaría ya viejito. Qué triste, ¿verdad? Que la gente en el día de hoy sepa, mucha gente que vive sola, que está pasando por situaciones muy difíciles y no hace nada por ello. Este hombre estaba buscando la manera de sobrevivir. Estaba buscando la manera de sobrevivir, a pesar de que estaba ciego, a pesar de que no podía hacer lo que todos los demás hacían. Este hombre, en el medio del camino, estaba tratando de recoger lo que sea para poder buscar el sustento diario de su familia. A mí me pasó esto en México, Veracruz, México. Y yo no puedo olvidar ese momento. Y siempre cuando pienso en aquel momento me da mucha tristeza. En el basurero de Veracruz, México, fuimos con la Asociación de Migrantes. Y llegamos allí al basurero, un lugar inmenso, con una peste, unos marboroles horribles. Y allá habían cientos de familias que vivían allí en el basurero. Y estaban dentro de toda esa basura, hermano, dentro de toda esa basura. Mamá, papá y los hijos, tratando de buscar pedacitos de madera, pedacitos plásticos, latas,
lo que fuera para poder venderlo y poder comer ese día. Entre las cosas que vi allí, y perdona si me emociono, pero entre las cosas que vi allí, vi una niñita de 3 añitos, chiquitica, con una cara preciosa pero bien sucia y sin zapatos. Y esa niñita estaba escarbando allí entre la basura para tratar de ayudar porque estaba allí con sus hermanitos, que su mamá y su papá, que estaban haciendo exactamente lo mismo. Y yo empecé a mirar a aquella criatura tan chiquita en esa situación. Y esa chiquita encontró la mitad de un hamburger, de una hamburguesa. La mitad de ella la encontró allí, en el basurero. Y aquella niñita, sin pensarlo, tomó aquel pedazo de comida y se lo llevó a la boca. Y comía con un deseo. ¿Cuánta gente está pasando necesidades en el día de hoy? Y hay tanta gente enriqueciéndose. Y hay tanta gente que no sabe ni siquiera qué van a hacer con dinero. Me pongo a pensar, toda esta gente del orden mundial, ¿para qué quieren tanto poder? ¿Para qué quieren tanto dinero? Cuando hay tanta gente en el mundo entero que está muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que haya ideas en el día de hoy de personas que están pensando que hay una superpoblación y que hay que acabar con una cantidad de viejitos en el mundo y buscar la manera que desaparezcan para que entonces los demás podamos vivir mejor? ¿Qué pasa? Que el ser humano está perdiendo lo que dice la Biblia, el amar al prójimo, ¿como quién? Como a sí mismo. ¿Qué clase de humanidad estamos creando en el día de hoy? ¿Qué clase de humanidad estamos respaldando en el día de hoy? Es triste, pero muy triste que tengamos que vivir en el día de hoy lo que estamos viendo. Esta persona, este ciego, oyó que estaba Jesús y no se quedó tranquilo. Y empezó a dar voces y a gritar. Fíjense que dice el pasaje literalmente que empezó a gritar para llamar la atención de Jesús. Empezó a gritar para llamar la atención de Jesús. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido ¿por quién? Por el Señor. Grita al Señor quién tú eres. Dice que los hijos segundos, yo no sé cuántos hijos segundos hay aquí. ¿Cuántos hijos segundos hay aquí? A ver. Que sea el segundo hijo. ¿Tú eres el segundo hijo? ¿Hay alguien más que sea el segundo hijo? El segundo hijo. Second child. You are the second child, right? Así que si tú eres el segundo hijo, dicen los que saben que los segundos hijos son diferentes totalmente al resto de los demás hijos. Y es porque cuando llega el primer hijo es quien hace mamá y papá a mamá y papá. El segundo hijo no hace mamá y papá a papá y mamá. Ya papá y mamá ya eran papá y mamá. El primer hijo, cuando viene en el vientre de la mamá, es la primera experiencia que siente esa mamá de que alguien se está moviendo en el vientre. Y yo no sé lo que ha sido mamá aquí, porque yo sí tengo vientre, pero no tengo nada que se me mueva adentro. Pero esa sensación que siente la madre cuando el bebé se está moviendo, ¿verdad? Esa sensación de, mira, hasta le dicen a la otra persona, le dicen a mamá, tócalo, mira, me dio la patadita. Y se emociona, ¿por qué? Porque se movió dentro del vientre. Ya cuando viene el segundo, ya yo viví esa experiencia. Y cuando empieza a dar patadillas, ¿qué haces tranquilo ahí? Pásamelo. Que me duele. Y cuando llega el primer hijo, lógicamente buscamos la manera de ponerle la mejor cunita, la mejor ropita, ¿verdad? Los mejores cochecitos. Cuando viene el segundo, mira, este tiene una manchita aquí de una vez que le dimos puré de tomate, pero mira, se lava, y el segundo lo puedo usar.
Y no es porque no querramos al segundo hijo, oigan bien. Porque alguien pudiera decir, ay, yo soy segundo, quiero decirles que yo soy segundo hijo también. Y uno pudiera pensar y decir, ay, mi mamá no me querían. No es nada de eso. Lo que pasa es que uno aprende, como papá y mamá uno aprende. Cuando el primer hijo gritaba o empezaba a llorar, nada más que hacía, enseguida los padres estaban ahí al lado. Pero cuando llegaba el segundo, ahorita se calla. Porque uno va aprendiendo. Y quizás por eso es que los segundos hijos son totalmente diferentes a los primeros. Porque el segundo hijo, en las actuaciones, está tratando de llamar la atención, sin quererlo. Diciendo, papi, mami, estoy aquí, présteme atención. Nosotros tenemos que darnos a conocer a nuestro Señor. Y decirle a nuestro Señor, Señor, aquí estoy. Este ciego, que sabía muy bien lo que era ver, estaba desesperado. Oyó que Jesús podía acabar con esa ceguera. Y empezó a dar el grito y la gente empezó a decirle, cállate. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Si hubiera sido un cubano, decía, no me voy a callar. Voy a gritar más ahora. Porque yo necesito que mi Jesús me saque de esta ceguera. A él no le importó lo que las personas que lo intentaban callarlo. Dice la Biblia que lo llevaron delante de Jesús por la gritería. Y llamo la atención, hermanos, llamo la atención específicamente que dice la Biblia que como este hombre estaba en el medio del camino, quizás había frío, o quizás se tiraba esa manta, esa capa que tenía, la tiraba en el suelo para poder entonces sentarse encima de esa capa. Pero miren lo que dice el pasaje. El pasaje, si usted se fija, dice que este hombre, que Bartimeo, tenía una capa. Pero cuando él oyó que Jesús estaba pasando por ahí y estaba gritando y la gente le decía, cállate Bartimeo, no hables. Dice la Biblia literalmente que Bartimeo dejó su capa. Miren, cuando uno es pobre, uno no bota los botes plásticos de leche. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros, yo no sé usted, cuántos de nosotros no lavamos muchas veces los vasos y plásticos, vasos y platos desechables? ¿Para qué son los platos y platos desechables? ¿Para qué? ¿Para botarlos? No para lavarlos. Pero cuando uno es pobre, ¿cuántas veces no hemos lavado los platos desechables? Miren, hermano, todavía me pasa que a veces hacemos comida con la familia en la casa y están esos platos, yo no sé si los han visto, que son plásticos rojos, esos duritos. Y cuando la gente termina de comer, ¿qué cosa hay que hacer? Mire, hermano, yo sufro. Todavía a esta altura yo sufro. Yo lo miro y digo, yo le doy una lavadita y lo puedo usar. Yo le di una lavadita y lo puedo usar otra vez. Y le digo al Señor, Señor, gracias por hacerme sentir así. Porque reconocer efectivamente que hay mucha gente que no lo tiene. Él dejó su capa. No es porque quería dejar su capa. Porque como era un mendigo, todo lo que él pudiera tener era importante para él. ¿De dónde lo iba a conseguir? Si él perdía esa capa, ¿de dónde iba a conseguir otra? Pero para él era tan importante acercarse a Jesús que no le importaba lo que podía perder. ¿Recuerdan al hombre rico? Vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres y entonces ven y sigue. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el hombre? Se fue triste. No era capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Qué está pasando en el día de hoy igual, hermano? Mucha gente creyente que están haciendo exactamente lo mismo. Pidió específicamente lo que necesitaba. Porque Jesús le hizo la pregunta y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo lo que él quería. Y ahí específicamente, fíjense la gran diferencia, en la versión esta Reina Valera, dice específicamente como dice allí.
La respuesta que le dio esto, ¿qué cosa es lo que tú quieres? Y él dijo, yo quiero recobrar la vista. Cuando una persona quiere recobrar algo, es porque lo tenía. Eso quiere decir que este hombre no era ciego. Él no nació ciego. Él pudo ver. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque podemos ver, hermano? Amén. A veces me pasa a mí que a mí no me gusta usar los lentes. Espejuelos, como dicen los cubanos. Y muchas veces me los quito. Y a veces estoy leyendo y no veo nada, hermano. De verdad que no veo nada. Para eso me médico me lo ve. Y tengo que buscarla por el Dios mío, tengo que ponerme esta cosa otra vez. Pero al mismo en medio de todo eso digo, Señor, gracias. Porque aunque sea con él, pero todavía puedo ver. Amén. Dele gracias a Dios porque puede caminar. Amén. Dele gracias a Dios porque puede respirar. Amén. Me da mucha tristeza cuando veo personas asmáticas que no pueden respirar. No hay cosa más terrible no poder respirar. La fe en Jesús de este hombre, la fe que tuvo en Jesús, que era más importante que cualquier cosa, fue lo que le pudo dar a este hombre el tesoro más grande, y no era su vista. El tesoro más grande que este hombre recibió no fue la vista, sino fue la salvación de su alma. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Mucha gente viene a buscar la sanidad del cuerpo, se olvida de la salvación del alma. Mucha gente viene a buscar los beneficios personales y se olvida de la salvación del alma. Se puede preocupar de las carreras universitarias, de esto y lo otro, y se olvidan de la salvación de su alma. Lo más importante que tiene que tener el hombre centrado es la seguridad de la salvación de su alma. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a buscar a aquellas personas que ya tienen la salvación de su alma porque la buscaron. Amén. Y por último, siguió a Jesús después de haber sanado. Cuando vemos a las personas que sufren, yo no sé por qué, pero siempre encontramos mejor calidad humana en esas personas. Una persona que ha sufrido, una persona que ha pasado por necesidades, una persona que la ha pasado mal. Cuando usted habla con esa persona le hace bien a usted. Y a veces hay otras personas que lo que le pasa no es nada, y lo que usted la ve es quejándose y nada más que quejándose. No es lo mismo decir, lo siento mucho, que sentir mucho lo que se dice. Y el último personaje de esta historia, es el personaje más importante, lógicamente, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de cosas relacionadas con Jesús en esta historia. Dice el pasaje que vino a Jerusalén con sus discípulos a evangelizar. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús llegó allí, a aquel lugar, para poder evangelizar. Porque esa fue la misión del Señor Jesucristo en cada ciudad que fue. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso fue que vino Jesús. Jesús no vino para pasar de turista. Jesús vino para pasarla bien, para conocer gente. Jesús vino para poder evangelizar. Por eso es que me da tristeza cuando veo muchas organizaciones que la evangelización la han echado a un lado. No, Dios sabe que se van a salvar y por lo tanto no hace falta evangelizar. Es que se nos fue. Jesús lo hubiera hecho. Bueno, Dios sabe que se va a evangelizar, se va a salvar, así que no tengo por qué ir pueblito por pueblito predicando los evangelios a nadie. El Señor Jesucristo enseña a los discípulos de él a evangelizar, a contarles cuán grandes cosas. ¿Fíjense, recuerdan ustedes? Cuando el Señor le decía, después que salvaba a alguien, le decía, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Recuerdan el Señor pasado? Muchas veces lo digo eso. Ese es el punto. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que vayamos a evangelizar. Segundo, Jesús se detuvo al oír a Bartimeo. Fíjense qué cosa. Nosotros somos los que nos apartamos del Señor Jesús. Él siempre está. Pero el que se aparta de Él es el que no quiere relación con Él. Venir a la iglesia es una manera de acercarnos al Señor. No porque el edificio
está solamente la presencia del Señor aquí. No, no es por eso. Es porque el Señor me dice que debo hacerlo y por eso vengo y me hace bien. ¿Le hace bien venir a la iglesia o no? Sí. ¿Verdad que sí? A mí me hace bien y soy pastor. Me hace mucho bien. Y lo doy gracias a Dios por esa bendición de tener iglesia. Jesús mandó a llamar a este hombre Bartimeo. Jesús nos está llamando en el día de hoy a cada uno de nosotros por nuestro nombre. 4. Le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dio salvación a Bartimeo por la fe que tuvo Bartimeo. No porque vino a pedirle que le diera la vista, no porque quería exhibirse delante de todo el mundo, sino le dio la salvación a Bartimeo por la fe que Bartimeo tenía en él. Jesús en Nazaret, y voy a llamar ahora la atención en esto, y quiero que usted preste la atención con relación a los milagros que Dios nos está obrando en la vida de tanta gente. ¿Por qué no lo hace? Jesús en Nazaret tuvo que dejar de hacer milagros. ¿Y saben por qué Jesús tuvo que dejar de hacer milagros en Nazaret? ¿Qué cosa? Jesús se conocía como Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque era de Nazaret. Sin embargo, Jesús tuvo que parar de hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué Jesús tuvo que parar de hacer milagros en Nazaret? Por la incredulidad que tenía la gente. Y lo peor es que Jesús no dijo, bueno, si mi propia ciudad es una ciudad incrédula, voy a dejar de hacer nada, me voy a quedar aquí. No, no, no. Dice la Biblia literalmente que el propio Jesús, ya que no podía hacer milagros allí en su propio pueblo, en Nazaret, se fue a otra aldea, se fue a otro lugar para poder traer milagros a esa ciudad, porque allí se había gente que creía en él. Y esto lo dice la Biblia, hermano. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que dice el versículo. Y no pudo hacer allí, no dice muchos, dice ahí el pasaje, no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que pudo sanar a algunos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Dice la palabra. Y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Y para dónde se fue? Para otras aldeas. ¿Usted se da cuenta que esto es exactamente lo que pasa en el día de hoy? Dios no está obrando un milagro en la vida de mucha gente creyente. No está hablando de conversos, está hablando de creyentes. Dios no está obrando milagros en la vida de muchos creyentes por la incredulidad que hay en ellos. Le creen más mucha gente que a nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Saben lo que hay? Mucha gente todavía que se acercan a uno y le dicen, no voy a la iglesia porque tengo miedo de contagiarme. Te estoy preguntando, entonces, ¿por qué vas al mercado? ¿Por qué vas a los restaurantes? ¿Por qué vas a tantos lugares? Estaba viendo yo una foto donde en el aeropuerto era una distancia así, hermano, una persona aquí, la otra persona tenía que pararse aquí, la otra persona tenía que pararse allá, para hacer la línea para poder coger el ticket para el avión. Y después le ponen la foto del avión por dentro. Asiento por asiento, todo el mundo sentado pegadito. Y me pongo a pensar, yo digo ¿y? ¿No entendí? Y la gente va a un avión, va a un restaurante, van aquí, van allá, pero la iglesia no. Basta de probar todavía que alguien se haya contagiado en un templo. Oiganlo bien. Porque hay gente que viene y tuvieron un servicio, la familia fulana se contagió. Vamos a cerrar los servicios. ¿Quién puede asegurar que esa familia se contagió en la iglesia? No se contagió en el mercado donde fueron.
No se contagió en la escuela, no se contagió en el trabajo, no se contagió. Donde único se puede contagiar la persona es en el templo. Oye, que mira que hay infecciones aquí. No le creemos al Señor. Oigan bien, eres creyente, pero eres un incrédulo porque no le crees al Señor. No le creemos al Señor. Jesús se sorprende hoy a pesar de la veracidad de su palabra y eso que la dejó por escrito. Concluyo diciendo, hermano, por nuestra incredulidad estamos perdiendo milagros en nuestra vida. Dios nunca va a poder obrar milagros en los corazones de los incrédulos. Y póngale esto en letra grande en su cabeza. Dios nunca va a poder obrar milagros en los corazones de los incrédulos. La incredulidad es el mayor obstáculo para ese milagro. En el Salmo 139, 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. ¿Estás tú maravillado de lo que el Señor está haciendo en tu vida? Amén. Dele gracias al Señor. Mire, dele gracias al Señor. Estaba hablando con un muchacho en México anoche y me decía: pastor, todos sus consejos, todas las conversaciones que tengo con usted, aprendo tanto. De verdad que usted es un mentor tremendo, es un amigo tremendo, es un pastor que me ha hecho mucho bien. Y yo le dije a él lo que realmente siento. Le dije a él: dale todo el honor y toda la gloria al Señor en el cual yo creo. Amén. Porque aquí todos los méritos, aquí todos los honores se los lleva a Él nada más. Amén. Y él me decía: eso es lo que más me gusta de usted, pastor, que siempre le va a dar la gloria al Señor. Mire, hermano, si no se lo damos al Señor, ¿a quién se lo vamos a dar? O sea, estos méritos no son míos. ¿Recuerdan ustedes cuando oramos? Todo esto te lo pido en los méritos de quién. Es por Él. Por Él y para Él son todas las cosas, lo dice la palabra. Amén. Por eso toda la gloria tiene que ser para Él. Por eso todo el honor tiene que ser para Él. Por eso toda la gratitud tiene que ser para Él. Señor, yo te alabo, te doy gracias. Y te doy gracias por la bendición de tenerte. Qué lindo cuando decimos el pasaje: yo pondré mi ser delante de ti, Señor. Yo me inclino delante de ti y reconozco que tú eres el Señor. No es más nadie. Hay gente que tú has utilizado en mi camino para poder llegar hacia ti. Y gloria a Dios por todas esas bendiciones y esos ángeles que me pusiste. Pero eres tú, Señor. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención que hay mucha gente que le cree o le da más honor a la mamá de Jesús que al propio Jesús. Oye, todos los méritos se los lleva ella. ¿Se puede imaginar, por ejemplo, ahora Glenda, que tiene a sus hijas que están estudiando, cuando termines de graduarte y te hagas universitaria, profesional y todo eso, en vez de venir a felicitarte a ti, vengamos a Glenda y decir: Glenda, te felicito. Y la hija diría: la que estudió fui yo, la que me quemé las pestañas fui yo, no mi mamá. Esto es exactamente igual. ¿Cómo le voy a dar todo el honor a la mamá de Jesús? No le doy el honor. La mamá de Jesús no murió por mí. Porque a mí, la mamá de Jesús no murió en la cruz del Calvario por mí. Lo hizo su Hijo Jesús. Amén. No dejes matar tu bendición, tu milagro. Créele. Pero no crees en Él. Créele a Él. Okay. Padre, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias, Dios mío, por darnos la bendición de ver en tu palabra, Señor, las verdades. Hay una secuencia, Dios mío, en tu palabra, pegadita una detrás de la otra, de las grandes verdades que tú has querido plasmar siempre en el corazón y en la mente del ser humano. Tu palabra todavía está.
La gente hoy día, Señor, ha querido modificarla. La gente de hoy día ha querido eliminarla. Señor, yo creo que tenemos que defender tu palabra más que nunca y reconocer directamente de ella, Señor, el verdadero mensaje de este libro sagrado. Que no pararemos mientras nos des aliento, Señor. Mientras nos des aliento, vamos a seguir predicando con claridad tu palabra. Ayúdanos, Señor. Vivimos momentos muy difíciles en la historia de la humanidad, pero tu palabra tiene que seguir siendo predicada. En Jesús te lo pido.